En esta ocasión vamos a estudiar las formas indeterminadas. Para ello vamos a hacer un breve recordatorio acerca de a qué se referían dichas formas indeterminadas. Aquellas formas indeterminadas que se estudiaban previamente hacían referencia a 0 sobre 0 o también a infinito sobre infinito. Cuando aparecían cualquiera de estas formas indeterminadas, que se les llamaba así porque prácticamente no garantizan que un límite exista, es decir, no indican la existencia de dicho límite. Por lo tanto, lo que se trataba de hacer era obviar las formas indeterminadas y llegar en sí al límite real o muchas veces el límite si verdaderamente no existía. Pero para ello se utilizaba un proceso algebraico. Veamos a lo que me refiero, veamos algunas formas. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de 2x cuadrado menos 8 sobre x más 2. Ahora bien, lo que se hacía primero era evaluar el límite. En donde está x voy a sustituir por menos 2. Tendríamos entonces, en lugar de esta x, lo sustituyo por el menos 2 y acá abajo también sustituimos por menos 2. Al resolver el numerador tendríamos como resultado 0 y en el denominador que también nos quedaría 0. Esta sería una forma indeterminada. Si simplemente nos dejamos guiar por la evaluación directa, pues prácticamente llegaríamos a esta forma indeterminada, pero sí se puede obviar. Para ello podemos aplicar una técnica algebraica. Lo que voy a hacer es utilizar la factorización. En el numerador, como podemos observar, podemos factorizar. Primero podemos obtener factor común de 2 y de 8, que sería el 2. Ahora, una vez que hemos obtenido el factor común, vean el denominador no cambió, se mantiene. Una vez que hemos obtenido el factor común, si podemos aplicar más técnicas de factorización, lo podemos hacer. En este caso se puede seguir con la diferencia de cuadrados. Prácticamente mantenemos el límite cuando x tiende a menos 2 y acá aplicamos diferencia de cuadrados, nos quedaría el 2 multiplicado por x menos 2 por x más 2, todo eso sobre x más 2. Ahora bien, si al llegar a este punto en donde ya no podemos aplicar más técnicas de factorización, podemos simplificar, lo debemos hacer. En este caso podemos simplificar el x más 2 con el x más 2 y prácticamente nos quedaría lo siguiente. El límite cuando x tiende a menos 2, acá me quedaría solo 2 por x menos 2. Lo podemos resolver directamente. 2 por x, 2x y 2 por menos 2 sería menos 4. Una vez hayamos simplificado y hemos llegado a ese resultado, podemos aplicar la evaluación directa. En donde está x voy a sustituirlo por menos 2. En este caso me quedaría 2 por menos 2, menos 4. 2 por menos 2 sabemos que es menos 4, y menos 4 menos 4, eso nos daría menos 8. Por lo tanto, el límite que me pedían al inicio tendría que ser igual a menos 8. Y ese sería el resultado real, no el que teníamos en un principio. Prácticamente, al tener formas indeterminadas, lo que hacíamos era aplicar técnicas de factorización y tratar de obviarlas. Veamos algunos ejemplos más. Tenemos por acá el límite cuando x tiende al infinito. Vamos a hacer lo mismo primero. Vamos a aplicar la evaluación directa, que en este caso me quedaría en donde está x, voy a sustituirlo por el infinito. En el numerador tendríamos esto. En el denominador también, en donde está x, lo sustituimos por el infinito. Veamos cómo resolveríamos si aparece el infinito. En este caso, el infinito se eleva al cuadrado, crece. Concibamos la idea del infinito como un valor grande.
Si el infinito lo elevamos al cuadrado, crece, lo multiplicamos por 5, sigue creciendo, y le restamos 8, pues prácticamente no le haría ni cosquillas. En este caso me quedaría solamente el infinito. Y en el caso del denominador, tomemos en cuenta algo, que si multiplicamos el 3 por el infinito, pues ese infinito se va a triplicar. Ahora bien, acá, si multiplicamos si elevamos el infinito al cuadrado, pues crece. Y si se multiplica por 3, sigue creciendo aún más. Ahora bien, si al infinito que nos quedó de 3 por infinito le sumamos el 2, pues prácticamente no pasaría nada, sigue siendo infinito. Ahora acá debemos identificar algo. El primer infinito que obtuvimos es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque está elevado al cuadrado, y este otro infinito sería el menor. Ahora bien, lo voy a agregar por ahí. Ahora bien, de acuerdo a esto, si al infinito mayor le restamos el infinito menor, pues nosotros tendríamos por acá un infinito. Por lo tanto, llegamos a una forma indeterminada, y lo que podemos hacer es, voy a borrar esto, lo que podemos hacer es aplicar lo que es cualquier técnica algebraica para lograr evitar ese infinito sobre infinito. Pero en el caso de los límites al infinito había una técnica específica. Esa técnica me decía lo siguiente: primero identificar la variable que es elevada al mayor exponente. En este caso sería x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con x al cuadrado? Cada término de la expresión lo vamos a dividir entre x al cuadrado. Me quedaría algo como eso. Cada término dividido entre x al cuadrado en el numerador y también en el denominador. Ahora podemos simplificar por separado cada término. Acá 5x cuadrado sobre x cuadrado se puede simplificar la x cuadrada con la x cuadrado. En este caso no podemos hacer nada. Aquí sí podemos simplificar x cuadrado con x cuadrado, nos queda solo 3. Acá simplifico la x con el cuadrado, me queda solo 3 sobre x. Y acá en este caso no podemos hacer nada, es decir, simplificando. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente: el límite cuando x tiende al infinito se mantiene. En el numerador me quedaría el 5 menos 8 sobre x cuadrado. Aquí, como les dije, no podemos hacer nada más. Y en el caso del denominador, del primer término me quedaría solo 3. Del segundo término tendríamos menos 3 sobre x, más 2 sobre x cuadrada. Ahora sí, volvemos a aplicar evaluación directa. En donde está la x, lo sustituimos por el infinito. Tendríamos lo siguiente. Acá ya no es necesario agregar la palabra límite, porque ya lo estamos evaluando. Me quedaría 5 menos 8 sobre infinito al cuadrado sobre 3 menos 3 sobre infinito más 2 sobre infinito cuadrado. Ahora, acá vamos a recordar una regla. Existe una regla, que nos decía lo siguiente: cuando un infinito se encontraba como denominador de cualquier número, ese infinito tiende o se convierte o se aproxima demasiado a 0. Por lo tanto, en donde tengamos una forma como esta, sin importar que el infinito esté elevado al cuadrado o no, puede estar elevado a cualquier exponente y siempre se va a aplicar esta forma. Por lo tanto, acá vamos a asumir lo siguiente: 8 sobre infinito al cuadrado tiende a 0. Acá 3 sobre infinito también tiende a 0.
y 2 sobre infinito al cuadrado también tiende a 0. Siempre que nos encontremos con una fracción en donde en el infinito está, perdón, en donde en el denominador está el infinito, siempre va a tender a 0 esa fracción o la vamos a aproximar a 0 directamente. Prácticamente la fracción que me queda sería la siguiente. En el numerador tendríamos 5 y en el denominador tendríamos 3. Por lo tanto, el límite que me pedían al inicio en realidad es 5 tercios. No era infinito sobre infinito como teníamos en la evaluación directa que aplicamos al inicio. Veamos otro caso. Ya aquí ya aparecen por ahí funciones exponenciales, pero en realidad el tratamiento es el mismo. Si podemos utilizar una técnica de factorización lo vamos a hacer, pero antes apliquemos evaluación directa. En donde está x voy a sustituir en este caso por 0, porque el límite es cuando x tiende a 0. Hagamos la sustitución entonces. Me quedaría e elevada a la 2 por 0 menos 1 sobre e a la 0 menos 1. Y eso tendría que ser igual. Veamos. Acá 2 por 0 es 0. Y e elevado a la 0, eso me daría 1. Y 1 menos 1 sería 0. E a la 0 es 1 menos 1 sería 0. Por lo tanto, tenemos otra forma indeterminada, 0 sobre 0. Veamos cómo podemos tratar de obviarla. Vamos a aplicar una técnica algebraica y tenemos lo siguiente. Siempre mantengo el límite cuando x tiende a 0 de la función. Eso me daría igual. Mantenemos el límite cuando x tiende a 0. Y en el numerador voy a hacer un pequeño cambio. En lugar de colocar e a la 2x, voy a colocar e a la x y todo eso elevado al cuadrado. Pues prácticamente es lo mismo. Tendríamos potencia de otra potencia. Si lo resolviéramos, tendría que multiplicar los exponentes. X por 2 sería 2x. Prácticamente es lo mismo. Ahora bien, tenemos todo eso sobre e a la x menos 1, que no cambia. Ahora, en el numerador prácticamente nos quedó una diferencia de cuadrados, porque ya ese e a la x, que sería la base, está elevada al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Podemos aplicar la técnica de factorización y me quedaría, para resolver esta diferencia de cuadrados, tendríamos e a la x menos 1 por e a la x más 1 sobre e a la x menos 1. Ahora bien, si podemos simplificar después de factorizar, hay que hacerlo. Por acá podemos factorizar e a la x menos 1 en el numerador con e a la x menos 1 en el denominador. Recordémonos que cuando simplificamos siempre nos queda 1 como factor. Ahora bien, por lo tanto, en el numerador nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de, en el numerador, 1 por este binomio, que sería siempre e a la x más 1. Ahora bien, si sustituimos e a la x en donde está la x, bueno, aplicamos sustitución directa. En donde está la x, colocamos 0. Eso nos quedaría como e a la 0. E a la 0 sabemos que es 1 y 1 más 1, eso sería 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de toda la función es igual que 2. No 0 entre 0, así como nos daban al inicio. Veamos otro caso de forma indeterminada. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x. En este caso, si evaluamos, tendríamos lo siguiente. E a la 2 por 0 menos 1 sobre 0. Vean, directamente en el denominador tenemos 0. Pero en el numerador, 2 por 0 sabemos que es 0. E a la 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Prácticamente tenemos otra vez la forma indeterminada. Ahora bien, si aplicamos una técnica algebraica, tendríamos lo siguiente. Primero, tratamos de separar lo que son lo que es el numerador. Vean, acá en el numerador tenemos una resta, entonces significa que puedo separar en dos fracciones, en donde el denominador será el mismo. Me quedaría prácticamente el límite cuando x tiende a 0 de la primera fracción, e a la 2x sobre x menos y 1 sobre x. Ahora bien, ¿qué sucede con este arreglo?
apliquemos evaluación directa. Evaluando tendríamos lo siguiente. En donde está x voy a sustituir el 0 y tendríamos e a la 2 por 0, eso sería 0, e a la 0 es 1, 1 sobre 0. Ahora, 1 sobre 0 sabemos que es infinito, menos 1 sobre 0 sabemos también que es infinito, pero acá tenemos otra forma indeterminada, infinito sobre infinito. Es decir, hicimos un cambio algebraico, pero llegamos a otra forma indeterminada. De igual forma, vean, teníamos la primera 0 sobre 0. Ahora, prácticamente ningún proceso algebraico me daría una respuesta viable. Por lo tanto, si recurrimos a la gráfica, tendríamos lo siguiente. Veamos la gráfica. Gráficamente tenemos la curva que me describe la función, y como estamos hablando del límite, entonces vamos a plantear desde la gráfica que el límite cuando x tiende a 2 para la función tiende a 2 o es igual que 2. Ahora bien, en x, nos vamos a ubicar en 0, es decir, nos vamos a acercar lo más que podamos a este 0, y ya que estamos hablando de límites, entonces nos podemos acercar tanto por la izquierda como por la derecha. Si yo me acerco por la derecha, voy a tomar esta línea vertical. Vean, si nos acercamos por la derecha, ahí nos estamos acercando un poco más, prácticamente vamos a terminar en un valor, o vamos a coincidir en este valor. Ahí estamos exactamente en 0, en x, pero en y estamos en 2, el valor que tenemos por acá. Ahora, pero como estamos hablando de límites laterales, también por la izquierda tiene que ser lo mismo o coincidir en el mismo punto, que sería 2 en y. En este caso, si nos acercamos por la izquierda, vean, acá tenemos la línea vertical. Si nos acercamos por la izquierda a 0, vean, nos estamos acercando a 0. Ahí estamos en 0 y prácticamente coincide en un valor que sería 2. Por lo tanto, podemos afirmar que el límite cuando x tiende a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha de la función, tiende a 2. Por lo tanto, después de haber visto la gráfica, el límite cuando x tiende a 0 de la función que me daban al inicio, podemos afirmar que es igual que 2. Pero esto porque lo vimos gráficamente. Ahora bien, ¿qué sucedería si no pudiéramos aplicar ninguna técnica algebraica o si no quisiéramos recurrir a la gráfica para encontrar ese límite? Pues tenemos la regla del L'Hopital, que es aquella que utiliza la derivada para lograr obviar dichas formas indeterminadas.